Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el canal de Simposio en YouTube. En esta serie de emisiones en torno a una cristología bíblica. Y estamos tratando ya muy en concreto sobre el misterio de la redención, es decir, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En algún otro momento hemos ya visto de manera muy general, muy rápida, lo que es la secuencia de eventos de nuestro Señor Jesucristo en lo que tradicionalmente se han pensado fueron los 3 años de su vida pública, y nos adentramos ahora ya concretamente a lo que va a ser lo que normalmente llamamos ya el misterio de la redención, que constituye también de una manera tradicional lo que llamamos el triduo sacro, es decir, los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta su resurrección el domingo. No dejen de suscribirse a Simposio aquí en YouTube y también Simposio en Facebook, donde tienen otra gama de publicaciones que se complementan con estos videos. Pues bien, hemos ya comentado en algún momento cómo después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aquel día que llamamos nosotros el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, y teniendo ya esta confrontación fuerte y última con los judíos que finalmente deciden que debe morir un hombre por el bien de todo el pueblo, aclara el evangelista que habla finalmente, siendo sumo sacerdote, habla finalmente movido por el Espíritu Santo, está profetizando que verdaderamente la muerte de Jesús ha de ser por el bien de todo el pueblo, y no solo de todo el pueblo, sino de toda la humanidad. Jesús se aparta a Betania a vivir pues su última semana o menos, sus últimos días, con sus amigos de Betania. Allá le ofrecen Marta y María, junto con su hermano Lázaro, a quien le ha devuelto la vida unos días antes. Le ofrecen pues este banquete de despedida, digamos, en donde los judíos van a ver no solamente qué más hace y dice Jesús, sino sobre todo pues con la admiración de la resurrección de Lázaro. El martes de esa semana, después de abandonar el templo, sube ya a la colina aquella del olivar de Getsemaní, y allá desde lo alto, decíamos también en algún video anterior, se domina la ciudad de Jerusalén y sobre ella llora Jesús. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como una gallina a sus polluelos y tú no quisiste. Pero vendrán días en que no quedará de ti piedra sobre piedra. Y Jesús llora por la ciudad santa. Es no solamente pues la amonestación última y final de Jesús hacia esa ciudad deicida, sino aquí podríamos ver, como lo hacen algunos padres, pues toda una visión profética. Jerusalén, la Jerusalén terrestre, pues sí, será destruida por los ejércitos de Roma, pero Jerusalén es también figura de la iglesia, la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén que ha sido tantas veces asediada, tantas veces atacada, tantas veces destruida, incluso hasta la fecha dividida en sectores, tanto por los judíos como por los cristianos, como por los palestinos. Es figura de lo que ha de llegar al final, pero para llegar a coronar esa Jerusalén celestial, como la vemos en el libro del Apocalipsis,
antes han de pasar cosas muy graves. Y si es figura de la iglesia, pues entonces el llanto de Jesús sobre Jerusalén puede también leerse e interpretarse como el llanto de Jesús por su iglesia. Por eso durante los días del Tríduo Sacro, jueves, viernes y sábado santo, jueves, viernes y sábado santo, esos 3 días, se cantan las lamentaciones de Jeremías en el oficio de tinieblas, que sustituye a los maitines. Evidentemente estoy hablando de la liturgia tradicional católica, que lamentablemente pues ya ni siquiera en la Iglesia Católica se celebra siempre, son muy pocas las comunidades, fundamentalmente de monjes, algunos religiosos, algunos frailes y muy pocas comunidades sacerdotales, las hay, quienes todavía conservan el canto de las lamentaciones. Y conforme se van cantando esas lamentaciones, hay una especie de estribillo tristísimo, evidentemente, con el que se concluye cada una de esas partes, de esas perícopas, perdón. Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios. Que es el llamado que hace la iglesia cada año, que se inicia en la Septuagésima. En el calendario moderno se han eliminado esas 3 semanas y bueno, se inicia en el miércoles de ceniza, pero finalmente es el inicio. Hay una llamada a la conversión, hay toda esa preparación durante la Cuaresma y viene el Tríduo Sacro y esa repetición: Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios. Y luego en el propio Viernes Santo, durante la gran liturgia de la Pasión y evidentemente de la adoración de la Santa Cruz, pues se cantan lo que se llaman comúnmente los improperios, en donde nuevamente, estoy buscando el texto, donde nuevamente viene ese reclamo de parte de Dios. Quid ultra debui facere tibi e non feci? ¿Qué más debí hacer por ti que no hiciere? Es como la prolongación de este llanto de Jesús sobre Jerusalén. Yo te planté como viña mía preciosísima, y tú me has dado uvas amargas. Pues en mi sed me diste a beber vinagre, y con lanza abriste el costado de tu Salvador. Pueblo mío, y ese es el estribillo de este canto de los improperios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he contristado? Respóndeme. En fin, pues esto sucede aquel martes, desde la cumbre del olivar de Getsemaní. Y pues ya en ese momento también se está negociando entre Judas y los judíos de Sanedrín la entrega de Jesús. Hay que tomar en cuenta para poder ya entrar en materia sobre los momentos, que el día judío inicia precisamente al caer de la tarde, al ponerse el sol, lo que equivale aproximadamente a nuestras 6 de la tarde en un horario natural. Ahora con estos movimientos que tenemos de los horarios de invierno, los horarios de verano, ya nos desubicamos mucho, pero es en el momento de la puesta del sol que, sobre todo en los equinoccios, pues ha de suceder precisamente alrededor de las 6 de la tarde. Ahí empieza a contar el día judío. Esto para que vayamos ahorita entendiendo entonces cómo se van contando estos días, ¿no? Y pues entonces
Cuando Jesús se encuentra ahí frente a Jerusalén, ha llorado por la ciudad, manifiesta también a sus discípulos que en un par de días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es la última declaratoria que los discípulos no acababan de entender a lo largo de la predicación. Les fue hablando de esto, pero ellos no acababan de entender. Pues es el último momento en que les vuelve a anunciar esto. Dentro de un par de días, otros traducen literalmente dentro de 2 días, lo cual de cualquier modo estaría bien, el Hijo del Hombre será entregado para llevar a ser crucificado. Si estamos hablando de que esto sucedió el martes en la tarde, podemos decir que prácticamente entonces esos 2 días pues abarcan esas primeras vísperas del miércoles, es decir, el martes en la tarde, a miércoles en la tarde y de miércoles en la tarde a jueves en la tarde, que se va a celebrar ya la última cena. Entonces, pues sí, efectivamente se puede traducir como un par de días o literalmente como dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, la fiesta de la Pascua, esta fiesta judía, que es la más importante para el pueblo de Israel, y debería serlo para toda la humanidad, al menos para todos los que creen en Dios, porque incluso para los paganos, que en este caso están representados por el pueblo de Egipto, debería ser una fiesta muy importante sobre la lección que les dio Dios al pueblo judío por no querer creer y por no querer liberar al pueblo de Dios. Pero en fin, esa fiesta, la fiesta de la Pascua judía, pues se celebra coincidentemente con la luna llena de primavera. Por eso es que tenemos esa fiesta movible, porque va a depender de la primera luna de primavera, que va a corresponder para el calendario judío al mes de Nisán. Y se contabiliza el mes a partir de la luna nueva, es decir, la mitad del mes, la plenitud del mes, pues es el plenilunio, la luna llena. Así leemos pues en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, cómo ha de celebrarse esto, pues precisamente el día 14 de Nisán. Estoy pensando en el libro de los Números, capítulo 28, más o menos por ahí del versículo 16. Está la afirmación, pero hay que leer un poquito antes y un poquito después para tener todo el contexto. El día 14 del primer mes, que es precisamente Nisán, el primer mes de la primavera, el día 14, que es el día de la luna llena, será la Pascua del Señor, y el día 15 la fiesta. Porque estos 2 días, perdón que lo haya interrumpido, porque recuerden que primero, la noche previa, es cuando pasa el ángel exterminador, por eso se llama Pascua, es el paso del ángel exterminador por todo Egipto, eliminando a los primogénitos, tanto de hombres como de animales, y solo las jambas de las puertas de los judíos que estén marcadas con la sangre del Cordero Pascual serán preservados. Y una vez celebrada esa cena, al día siguiente saldrán inmediatamente ya rumbo al Éxodo. Por eso es el día 14 y luego el día 15. Entonces, el día 14, que es el día del novilunio, de ese primer mes será la Pascua del Señor, es decir, el paso del Señor, y en el día 15 la fiesta solemne, que es la fiesta solemne de la Pascua. Así que la Pascua judía
es el día que va de la tarde a la mañana, que en este caso, al menos según la tradición, decía yo en otro video, no queda muy claro también por las redacciones que tienen San Juan y las que tienen los sinópticos, no queda muy claro si esto sucede exactamente coincidiendo con la Pascua judía o quizá adelantó Jesús la Pascua. Porque si esto lo estamos pensando, entonces la noche del Jueves Santo, en el que Jesús celebra la cena pascual con sus discípulos, lo que llamamos la última cena, y el viernes es entregado a la muerte y muerte de cruz, entonces el viernes hubiera sido el día de la fiesta de la Pascua. Pero por otro lado leemos que una vez crucificado Jesús y muerto, van a pedirle el cuerpo a Pilato, precisamente aclarándole que por favor se los entregue, porque al otro día, es decir, el sábado, era el día más solemne, el día de la Pascua. Entonces, tendríamos que entender que la Pascua cae en viernes, es decir, la cena pascual caería en viernes, y el sábado sería entonces la fiesta de la Pascua, por la cual los cuerpos no debían de estar expuestos en el Calvario. De manera que entonces el jueves hubiera sido una cena pascual adelantada por Jesús. Bueno, aclaramos que aquí estamos haciendo precisamente el análisis más bien de carácter histórico, aunque estamos también tratando de hacer algunas interpretaciones importantes. El punto es que entonces la fiesta pascual coincide también con el elemento ritual de los ácimos. La preparación de la fiesta pascual implicaba, entre otras cosas, también comer panes ácimos, panes sin levadura, porque precisamente como tendrían que salir a toda prisa huyendo de Egipto, no podrían dejar fermentar la masa, que es el proceso normal de panificación. Se prepara la masa con un poco de levadura para que fermente y esponje y tengamos un pan, digamos, normal, el que estamos acostumbrados. Que además, paréntesis, ese proceso de fermentación de la masa para preparar el pan es muy necesario a nivel nutricional y digestivo, porque la levadura precisamente lo que va a hacer es empezar a romper las cadenas de almidón de la harina, para que se pueda digerir mucho mejor, para que podamos digerirlo nosotros al consumirlo, y ese dióxido de carbono que se va generando por esta ruptura de las cadenas de almidón, pues es lo que forma la miga del pan. Pero no iban a tener tiempo para este proceso, entonces tomarán panes ácimos, panes que no han sido dejados fermentar. Y entonces, cuando los evangelistas hablan del primer día de los ácimos, hablan posiblemente del jueves en la noche, es decir, propiamente del viernes. Y entonces, bueno, este jueves en la noche sería entonces la fiesta de los ácimos, y no jueves en la noche, que ya es empieza a contar el viernes, sería la fiesta de los ácimos, pero la cena se celebraría hasta el viernes en la noche. Entonces tenemos esta mención del primer día de los ácimos, y bueno, es cuando manda el maestro a los discípulos a que vayan a casa de fulano a preparar lo correspondiente a la cena. Cuando al caer la tarde, o sea, ya durante el conteo de los días de jueves en la tarde, a partir de las 6 ya es viernes,
sube Jesús nuevamente a Jerusalén para dirigirse a aquella casa y en la sala superior de aquella casa tomar la cena con sus discípulos. Ahora, muy importante también aquí señalar, no hay una mesa y sillas o bancos como normalmente los representan los grandes artistas la cena pascual, la última cena. No, esto ya está terriblemente occidentalizado y muy traído hacia la Edad Media. No, se reclinaban sobre tapetes al estilo oriental, normalmente recargados sobre un brazo y con el otro manipulan los alimentos. Y hay una tabla, que no es la mesa, es una tabla donde se pone pues lo que se va a consumir. Quizá algunas lenguas conservan todavía esta idea. Por ejemplo, en francés la palabra para mesa es la table. La table, que es la tabla, o the table en inglés, porque era simplemente una tabla, un tablón, sí grueso, que tuviera una cierta elevación de unos cuantos centímetros, pero no una mesa. Y ellos están reclinados, posiblemente dependiendo también del estrato social, podrían estar reclinados sobre cojines. En el caso de la cena de Jesús no sabemos, aunque podemos suponer que sí. Desde el momento en que manda a preparar todo en una casa, en una sala alta, quiere decir que esta última cena sí revistió un mínimo, digamos, de solemnidad, por no decir que de elegancia o de buen gusto, y posiblemente se reclinaban sobre cojines. Ahora, esa postura que tiene de estar reclinado es lo que va a permitir precisamente que San Juan, el discípulo amado, recargue su cabeza sobre el pecho del Señor. Estando sentados en sillas es muy difícil que alguien recline su cabeza sobre mi pecho, pero si estoy recostado, entonces sí puede alguien recargar su cabeza sobre mi pecho. Pues así se colocaron, así se acomodaron en esa sala, apoyándose, decía yo, sobre el brazo, seguramente sobre un cojín, alrededor de aquel tablón, que traducimos por mesa, pero es un tablón. Y así es como entonces Juan, colocado al lado de Jesús, pues puede fácilmente reclinarse sobre su pecho y tener este diálogo de gran intimidad donde le pregunta sobre quién lo ha de traicionar. Y precisamente mientras cenan, siguiendo el ritual propio de la cena judía de Pascua, es cuando Jesús toma aquel pan ácimo, ya dijimos, que vendría siendo algo más o menos semejante, más o menos, por favor, entiéndase bien, es solo una analogía, a una tortilla de harina de las que consumimos aquí en México, las llamadas tortillas de harina. Mucho más parecido a lo que también podemos conseguir aquí en México con el nombre de pan árabe. Es decir, bastante lejano a la hostia que utilizamos normalmente en la misa católica, que es realmente ya solo una oblea y muy pequeña. En este caso, pues el diámetro podría haber sido de aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro, no tan seca ni tan crujiente como las hostias que utilizamos en misa, sino con una cierta flexibilidad, repito, un poco como el pan árabe o una tortilla de harina un poco más dorada que lo que es la consistencia de la tortilla de harina. Y por eso es que con esta dimensión del pan sí le resulta muy fácil a Jesús dividirlo y distribuirlo entre los discípulos. Pero antes pronuncia
lo que llamamos nosotros las palabras de consagración, la acción de gracias. En realidad lo que está haciendo Jesús es repetir la misma forma de bendición que prescribe la Torá para esa cena y que hace normalmente el padre de familia o el jefe de familia o el anfitrión cuando se han juntado varias familias para comer la cena pascual, porque esto lo considera también la Torá, que si la familia es muy pequeña y el animal sacrificado demasiado grande, como no debe sobrar nada, que entonces se junten de distintas familias. Y entonces el jefe de familia hace la acción de gracias. Y pues lo que está haciendo Jesús es prácticamente lo mismo, solo haciendo unas pequeñas variaciones, digamos, sobre esa fórmula. Esta acción de gracias se refiere fundamentalmente a la salida, a la liberación del pueblo de Israel respecto al pueblo de Egipto. Entonces, toma el pan el padre de familia, da gracias por la liberación y lo reparte con la familia. Es decir, el gesto en ese sentido es totalmente normal, ahí no habría nada de novedoso. Sin embargo, es este añadido que hace Jesús en el sentido de que ese pan es su cuerpo. Es el momento de la transubstanciación. Él había dicho antes, lo tenemos muy claro en el Evangelio de San Juan, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. Y es entonces en este momento donde él, tomando ese pan, siguiendo la acción de gracias, en griego Eucaristía, por eso llamamos a este sacramento el sacramento de la Eucaristía, de la acción de gracias, lo parte y lo da a sus discípulos. Esto entonces ya fue un primer impacto, no por el gesto, sino por la alteración del texto diciendo, esto es mi cuerpo. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur, que se entrega por vosotros. Sigue la cena. Y conforme al rito mosaico, llega el momento de la acción de gracias sobre el vino y vuelve a utilizar las mismas palabras que utiliza el rito, pero de nuevo haciendo un pequeño cambio. En la Torá dice que la acción de gracias se refiere a la misma acción de gracias que hizo el pueblo de Israel y que fue, digamos, codificado por Moisés. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho para vosotros. Esta es la sangre de la alianza. Dios establece una alianza con su pueblo, la alianza de salvarlos, de rescatarlos, y la sangre es el signo importantísimo, porque es con el que serán marcadas los dinteles y las jambas de las puertas. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho para vosotros, para el pueblo de Israel. ¿Qué hace Jesús? Hace esos pequeños cambios en el texto que son los que realmente establecen, precisamente de eso se trata, establecen una nueva alianza. Pero el gesto es el mismo, es tomar el cáliz. Pero no va a decir las mismas palabras, sino que este es el cáliz de mi sangre. Mi, pum,
Es la sangre de Cristo. Este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no es la misma alianza que se estableció con Israel. Es una alianza nueva y eterna. De una sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por muchos, no por todos. Por muchos. Por eso la redención, aunque está en el plano divino, visualizada para redención de la humanidad entera, Jesús sabe de antemano que muy pocos, algunos, quizá muchos, pero no todos, se aprovecharán de esa redención. Por eso dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Y concluye con aquellas palabras, haced esto en conmemoración mía, que tampoco es del todo novedoso. Las palabras que hace el jefe de familia sobre el vino, en donde se está haciendo el recuerdo de la Pascua, que de hecho la cena pascual judía sigue teniendo un ritual muy rico, muy simbólico. Entre paréntesis, sí, un cristiano puede participar de la cena pascual judía, no comete ningún sacrilegio o blasfemia o cosa rara. La pregunta más bien es si una familia verdaderamente judía y ortodoxamente judía invitará a un gentil a la cena pascual. O sea, la cena pascual precisamente es la distinción entre los Goyim de Egipto y el pueblo hebreo que ha de salvarse. Pero bueno, eso lo dejo así porque yo mismo he asistido pues a lo que yo diría una especie de parodia de la cena judía. Pues ¿por qué? Porque no fue celebrada realmente por judíos, sino cristianos que sí se apegan muchísimo al ritual, pero bueno, finalmente no son judíos. Y hay mucha tendencia hoy en día en muchos cristianos de querer vivir estos rituales en términos, digamos, estrictos de una ortodoxia hebrea. En tanto que no sois o no somos judíos, no estamos participando de ese ritual, de esa cena. Bueno, quede esto dicho porque nuestra cena de el cristiano es la cena instituida por Cristo, con estas variantes, estas novedades que Él está poniendo. Ahora, esto también nos va a llevar a un conflicto interesante desde el punto de vista litúrgico. Esta celebración que está teniendo Jesús el jueves en la noche, que es la celebración de la última cena, que repito, no me atrevo a decir totalmente es la cena pascual, porque número uno, no sabemos realmente cómo quedó la situación de la fecha, y número dos, pues al haber una alteración en el texto marcado por la Torá, pues Cristo ya también alteró de alguna manera la cena pascual. Y en segundo lugar, lo que está celebrando ahí es entonces una cena de despedida, pero que está vinculada con lo que vendrá unas horas después, que es el drama del Calvario, la crucifixión. Entonces, pues por cerca de
19 siglos, quedó muy claro para el cristiano y luego para el católico, ya cuando empezaron a ver las separaciones entre las diferentes denominaciones de cristianos que fueron rompiendo con la iglesia, pues se celebró lo que se llama el santo sacrificio de la misa, donde evidentemente hay un memorial vivo, auténtico, actual de esta última cena, con la institución de la Eucaristía, de la acción de gracias. Dijimos que esto es parte del ritual, pero que está ordenado al Viernes Santo, por eso es el santo sacrificio de la misa. Entonces, esto que llamamos nosotros católicos misa, ha sufrido también una alteración terrible en muchos sentidos, pero también en su concepción teológica. Hoy se pone mucho el acento en la cena del Señor, el banquete del Señor, es decir, nos estamos colocando en el puro Jueves Santo, en esa institución, que sí, evidentemente es importantísima, pero que no es el centro. Entonces, el Novus Ordo Missae deslizó, trasladó el centro, descentralizó y focalizó entonces la misa en el banquete. Y entonces por eso también cambia la orientación de la misa y se hace de cara al pueblo, decimos, o decimos de espaldas al Calvario, de espaldas al Sagrario, de espaldas a la cruz, de espaldas a Dios. Porque entonces se centra en esta escena que se convierte en una escenificación de la última cena, pero se olvida entonces la otra parte. La misa tradicional, que ya contiene esta parte de la institución de la Eucaristía el jueves, pero se centra en el Viernes Santo. Por eso la misa, pues antes de 1950, se conoce como el santo sacrificio de la misa, no se conoce como el banquete del Señor o la cena del Señor, porque está centrada en el sacrificio del Calvario. Esto que está haciendo Jesús está ordenado a lo que va a seguir. Y por eso es que en el ritual de la misa tradicional se está haciendo esto, pero de cara a Dios. ¿Por qué? Porque la acción seguida e inmediata es la elevación, que ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo, porque Él dijo, esto es mi cuerpo que será entregado. Sí, entregado a muerte, pero entregado también como precio de redención al Padre, y se eleva de tal modo que el sacerdote tiene frente a sí, en la misa tradicional, siempre el crucifijo, de manera que es elocuente, evidente, totalmente obviado el gesto, está elevando el cuerpo de Cristo para ponerlo en la cruz. Esa es la ofrenda. Y luego, lo que pasará con el cáliz, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada, y entonces eleva el cáliz y lo pone precisamente a la altura del crucifijo sobre el altar, donde queda también evidenciado visualmente, pedagógicamente, didácticamente, no sé cómo decirlo, de que es tan claro lo que está sucediendo en la misa tradicional. Eleva el cáliz y entonces se necesita ser demasiado ciego para no leer el simbolismo de cómo esa sangre derramada de Cristo es la que está cayendo sobre ese cáliz que levanta el sacerdote. Cosa que se pierde totalmente con el nuevo rito de la misa, en donde en algunos casos hasta está desaparecido la cruz de los altares. Y entonces se queda centrado nada más acá en la cena, que ya no es ni el sacrificio de la misa, ni la cena judía, pues porque estamos celebrando lo que instituyó Cristo. Y bueno, entonces termina diciendo
En el ritual mosaico de la Torá, las palabras guardaréis el recuerdo de este día y lo celebraréis de generación en generación porque es una institución eterna. Esto dice el mandato del ritual de la cena judía. Guardaréis el recuerdo de este día, que es el día de la Pascua, y lo celebraréis de generación en generación. Por eso año con año el judío sigue celebrando. También para ellos es la gran solemnidad de la Pascua, es su liberación, porque es una institución eterna. Y hasta el último día que haya seres humanos en la tierra, si queda un judío, él seguirá celebrándolo. Y Dios no permitirá que el judío deje de celebrarlo, porque es una institución eterna que hizo con su pueblo. Mal haría el judío si no celebrara esa institución en ese ritual. Pero Jesús, ¿qué hizo? Cambia, ya lo dijimos, por la sangre del Cordero, por su propia sangre. Este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y en vez de decir, guardaréis el recuerdo de este día, guardaréis el recuerdo de este día, dice, haced esto en conmemoración mía, haced esto en memoria mía. Ahora, evidentemente, en un sentido literal, hacer esto en memoria de Jesús, pues evidentemente se trata de repetir el gesto. Hec quodescunque feceritis in mei memoriam facietis. Cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria mía. Pero viene la interpretación mucho más elevada. Está diciendo Jesús que está entregando su cuerpo, que está derramando su sangre por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Hagan esto mismo, hagan estas mismas cosas en memoria mía. ¿Qué cosas? Pues entregar nuestra vida, entregar nuestro cuerpo, entregar nuestra salud, entregar nuestra corporeidad, si es preciso, hasta la muerte, en el martirio, y derramar la sangre, derramar nuestra sangre hasta la última gota en memoria de Jesús. Hec quodescunque feceritis in mei memoriam facietis. Es entonces una luz nueva que se extiende precisamente sobre la Torá. Por eso es muy importante conocer el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante la Kabbalah, la tradición, lo que se ha ido entregando. Pero porque también hay que leer más allá de la sola letra. La institución de la Eucaristía, entonces, no es ya la acción de gracias por la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino es la acción de gracias por lo que va a suceder unos instantes después, que es el cumplimiento de esas palabras, la entrega de su cuerpo a una cruz y el derramamiento de su sangre, que el sacerdote al elevar del cáliz está recibiendo como bebida de salvación. Vamos a la última parte de esto que estamos estudiando hoy, que es la parte del cenáculo, antes del prendimiento de Jesús y su salida a Getsemaní.
Aquí también tenemos entonces algunas distinciones respecto a las versiones de los sinópticos y la de San Juan. San Juan dedica varios capítulos a toda la enseñanza que da Jesús en esta última cena, en el cenáculo, que implica lo que llamamos el discurso de despedida, una oración, una plegaria en que se dirige al Padre, y lo que ha pasado a la tradición como el mandatum, con el lavatorio de los pies. Mandatum, ¿por qué? Porque es cuando deja el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os dejo, significado por el lavatorio. Como no tiene el relato de la institución de la Eucaristía, no podemos establecer muy claramente los momentos en que suceden estos acontecimientos. Pero es un hecho que todo esto sucede dentro de esta última cena. El mandatum o lavatorio de los pies que la Iglesia Católica sigue incluyendo en las ceremonias propias del Jueves Santo, y que evidentemente reviste toda una verdadera catequesis, toda una verdadera doctrina, que es mucho de lo que implicaba el sentido de la liturgia para la Iglesia. La liturgia significa obra pública, que no es solamente la obra de la alabanza a Dios, sino es la obra para el pueblo, para que el pueblo también vaya aprendiendo. Ya San Justino Mártir y también San Clemente de Alejandría en el Pedagogo, bueno, ya le quitaron el título de santo a Clemente de Alejandría, pero yo digo, si alguna vez lo declaró la Iglesia santo, pues la Iglesia y Dios menos están jugando con el te doy y te quito, ¿no? Entonces, yo puedo seguir diciéndole San Clemente de Alejandría en el Pedagogo, y de alguna manera también San Ireneo de Lyon narran un poco cómo eran estas ceremonias litúrgicas al inicio de la Iglesia, y son verdaderas catequesis. Entonces Jesús mismo hace una catequesis para sus discípulos con el gesto del lavatorio de los pies, el mandatum. Y entonces la Iglesia, decía yo, conserva este ritual que tiene pues gestos muy, muy claros. El lavatorio de los pies, según nos narra San Juan, sucede después de, propiamente después de haber cenado, cosa que quizá no es del todo muy exacta, porque normalmente las abluciones, es decir, estos lavados rituales en el judaísmo, se hacen previos a tomar los alimentos, e incluso cuando se llega de visita a una casa. El punto es que en realidad el gesto a lo que va es a una enseñanza de caridad. Por eso incluso durante el lavatorio de los pies se cantan algunas antífonas que hablan precisamente del mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Y se alterna con algunos versículos del Salmo 118 o 119 en la versión hebrea y griega. Dichosos, griega 118, hebrea 119, perdón. Dichosos los inmaculados en el camino, los que andan según la ley del Señor. La otra antífona está tomada directamente del Evangelio y que es la que quiero subrayar aquí. Después de levantarse de la mesa, el Señor echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos, dejándoles ejemplo.
Si vamos al texto, esta es la antífona tomada del Evangelio, si tomamos el texto tal y como nos lo narra San Juan, describe con un poco más de detalle. Dice que Jesús se levanta de la mesa, se quita sus vestidos, se ciñe con una toalla a la cintura y se pone a lavarle los pies, secándoselos con la misma toalla con que se ha ceñido. Este es un gesto muy interesante, muy importante, muy olvidado, pues por ciertas asunciones morales que son un tanto ajenas al texto bíblico. De esto quizá hablemos en otra ocasión. ¿Qué es el gesto de desnudarse? Está hablando del mandamiento del amor, de la autenticidad, porque el amor necesita ser auténtico, si no, no es amor. El amor es la entrega plena del ser propio al ser del amado. El mismo San Juan nos narra esa sentencia de Jesús: nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Y qué es el amor? Este amor está utilizando la palabra griega ágape, es entrega total. Por eso ágape está ligado con el concepto del amor y con el concepto del banquete. Porque cuando yo ofrezco un ágape de amor, un banquete de amor, lo que estoy simbolizando en esas viandas es la propia entrega. Y acabamos de decir hace un momento, Jesús se entrega su cuerpo para ser comido. Ahora, nadie se va a comer, perdón por la analogía tan burda que voy a hacer, pero nadie se va a comer un pan con todo y bolsa. Hay que sacar el pan de la bolsa. Hay que desnudar el cuerpo para presentarlo como lo más auténtico. Este es el gesto que tiene Jonatán ante David. Cuando David empieza a ser perseguido por Saúl, Jonatán, que es hijo de Saúl y que es su amigo, pues va a poner al tanto a David de todas las tramas de Saúl, y David evidentemente tiene motivos suficientes como para dudar. O sea, pues es el hijo del que me está persiguiendo. ¿Qué garantía tengo yo de que no haya una triquiñuela aquí y esté funcionando como espía, Jonatán? Y el signo de la amistad, el pacto de amistad que se establece es cuando Jonatán se despoja de todas sus vestiduras y de sus armas y se las entrega a David y se muestra desnudo ante él. No tengo nada que ocultarte, no tengo nada que esconderte. No hay ofensa, pues, en el desnudarse ante el amigo. Y esto hace Jesús. Y se ciñe la toalla a la cintura, pero dice porque con esa toalla irá secándole los pies. Pedro hace una pregunta, esto también está en el capítulo 13 de San Juan, hasta el versículo 6 y 7. Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? Le responde Jesús y le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Fíjense qué curioso. Jesús ya ha hecho el gesto. Pedro no quiere, en un aparente acto de humildad, pero es un cierto acto de soberbia, no quiere que Jesús lo toque. Sigue habiendo la barrera, la distancia. ¿Tú lavarme los pies a mí? Un aparente gesto de humildad, un aparente gesto de decoro. Ay, no, me cubro porque qué vergüenza, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a pensar? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo.
Si no permites una total cercanía, una total confianza, un total contacto, sin cuestionar por qué hago las cosas, no puedes ser mi amigo. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Y lo que hizo Jonatán ante David podría no haberse entendido en el momento, pero lo entendió después David. De tal manera lo entendió que a la muerte de Jonatán lo declara David. Tu amor de amigo llegó a ser más valioso para mí, más querido para mí que el amor de las mujeres. Claro, porque el amor de las mujeres para David pues era un amor que era más de un carácter erótico. En cambio, el amor de Jonatán es un amor de ágape. Fíjense qué riqueza en este gesto, este Jueves Santo, en el ámbito del cenáculo. Es la declaración de amor de Jesús por sus discípulos. Ya no os llamo discípulos, os llamo amigos. Y la seña de que soy vuestro amigo es que voy a dar la vida por vosotros. Y el gesto que quiero manifestarles de autenticidad es este lavado de los pies, pero que implica también el despojarme de mis vestidos porque estoy totalmente entregado a ustedes. Es tan hermosa esta ceremonia, se cantan estas antífonas tan bellas, que es de donde estoy sacando los textos. No estoy consultando directamente la Biblia, el Evangelio, me bastan los puros textos de las antífonas, como vienen en el misal tradicional, porque ahí está toda la catequesis del Evangelio de San Juan para ese momento. Y esta escena evangélica entonces tiene que repetirse como una enseñanza, sí, pero una enseñanza que requiere fidelidad. Haced esto en conmemoración mía. Por eso es que estas alteraciones que ha sufrido recientemente en los últimos años, y cuando digo los últimos años, no hablo más de 10 años, no quiero decir exactamente cuándo y quién hizo estas alteraciones, pero estas alteraciones ya con un carácter sociológico, ideológico, de discurso de género y demás, bueno, lo que están haciendo es estropear totalmente el mensaje evangélico. No, estas son cosas que se deben conservar tal y como las dejó Jesús para que la enseñanza sea tal y como la dejó Jesús. Si lo que se quiere es hablar de otros encuentros de Jesús con el pecador, con el delincuente, con la prostituta, con el desheredado, con el leproso, están ahí también en el Evangelio, pero no se refiere a eso el lavatorio de los pies. Y no se deben concretar a un ritualismo alterado. Si de veras importara tanto el necesitado, pues no nos toparíamos con situaciones como las que estamos viviendo. Ay, no, el sacerdote no te puede confesar. Haz un auténtico acto de contrición, pero no, ¿cómo crees que con esta epidemia te va a escuchar el sacerdote en confesión? Se vaya a contagiar, imagínate. Oye, ¿en qué momento le tuvo Jesús miedo a los leprosos? ¿Cuándo fue Jesús con los leprosos, con cubrebocas y guantes y su sana distancia, diciéndoles, a ver si te voy a sanar de la lepra, pero por favor quédate a 1,50 m de distancia, no respires, no estornudes, no hables, y por favor, San Andrés, tenme ahí lista el alcohol y el gel antibacterial y me voy a lavar las manos? Ay, por favor, ¿cuándo hizo eso Jesús? Les lava los pies a los discípulos, porque como el mismo Jesús dice, el hombre no será nunca totalmente puro.
Y si ya estáis purificados, dice Jesús, no hace falta más que os lave los pies. ¿Por qué? Porque los pies están en contacto con la tierra es lugar de pecado, y los pies están manchados. Pero por otro lado también es el signo de esta descalcez espiritual, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, entonces terminada la cena, hace este gesto, pronuncia el gran testamento del amor, del nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os dejo, ya lo he leído en ese momento, y está la dolorosa salida de Judas. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Todos supusieron cosas distintas, que iba a dar limosna a los pobres, que iba a comprar algunas cosas para la cena. Otro de los elementos curiosos aquí en esto, ¿no? Si esa es la cena pascual, pues ya que iba a ir a comprar Judas, pues ya estaba todo preparado, pero dice textualmente el Evangelio que eso empezaron a pensar los discípulos, pues este fue a comprar algo para la fiesta, o le fue a dar algo a los pobres porque él era el que llevaba la bolsa. Jesús solamente le dice, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Una frase terminante, imperativa, pero que quizá más que decirle ven y entrégame, quizá es la última o penúltima llamada a Judas. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Judas? A lo mejor lo que tengas que hacer es ve y arregla las cosas antes de que sea demasiado tarde. A lo mejor es ve, sal, y como lo hará Pedro unas horas después, tú también ve, sal y llora. Llora por lo que has hecho. Lo que tengas que hacer. Cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, y como Judas lo hacemos mal. No lo hacemos. Sale Judas y dice bellamente el Evangelio, y era de noche. Era de noche. La noche en San Juan Evangelista, me río porque así son las cosas en este mundo de Dios. La noche en San Juan de la Cruz también es la noche de San Juan de la Cruz. Las noches de los San Juanes. En fin, la noche en San Juan Evangelista es la ignorancia, es la cerrazón. Nicodemo va a visitar a Jesús de noche, porque Nicodemo ya no entiende nada. Nicodemo va para que Jesús le aclare. Esa es la visita de Nicodemo, es explícame, no entiendo. Está en la ignorancia. Por eso la luz es conocimiento en San Juan Evangelista. Y cuando sale Judas, era de noche. Pero era de noche para todos, porque después de esto, después de la cena, del lavado de los pies, de la institución de la Eucaristía, pasaron todos por la puerta que se encuentra no lejos de la piscina de Siloé, y subieron luego por el valle del Cedrón a lo largo del barrio de Oliel, para llegar hasta el huerto de Getsemaní, que era uno de los lugares pues más buscados por Jesús y por sus discípulos. Por eso sabía muy bien Judas que ahí se tendrían nuevamente que reunir, para llegar precisamente al huerto de los olivos, y ahí fueron también testigos de su agonía 3 veces renovada. Este número 3 es la acción de Dios, 3 veces renovada este proceso de agonía, de oración de Jesús, y atestiguado por 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los 3 más cercanos. Así lo dice San Pablo, Dios no hace acepción de personas. Claro, pero depende también entender esto. Dios obra para todos, hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos, cierto.
Pero Jesús conoce el corazón de sus discípulos, el corazón de cada uno de nosotros. Y Jesús, hombre, verdadero y auténtico corazón humano, va a conocer el corazón humano y va a establecer una relación humana con sus discípulos, y por eso tiene un discípulo amado, el más cercano, el más próximo, el más auténtico, que es San Juan. Y luego tiene su grupito de 3 íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Y luego vendrá ya el grupo de los 12. Y luego el grupo de los 72. Y luego las multitudes de miles que lo seguían. Sí, hay distinción en el corazón humano de Jesús hacia sus seguidores. ¿Y de dónde viene esa distinción? Pues evidentemente también de la disponibilidad. Juan, desde el primer momento en que Juan el Bautista le señala, va y sigue al Maestro, y no se separará de él ni en la cruz. Los demás se dispersan, San Juan en la cruz. San Juan se atreve a reclinarse sobre el pecho del Maestro. San Juan lo reconocerá en el momento de la resurrección allá en el lago haciendo la pesca. Es el Maestro. Juan llevará a la madre del Maestro a vivir con él. ¿No se merecía Juan un amor especial de parte de Jesús? Pues allí fueron testigos Pedro, Santiago y Juan de la triple agonía, de la triple súplica de Jesús. Si es posible, Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No podría ser más coherente que la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y de dónde aprendió esto Jesús? ¿De dónde aprendió a decirle al Padre, hágase tu voluntad? Pues de su madre, de María. El día de la Anunciación, ¿qué es lo que responde María? Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Este fiat de María es el fiat que va a repetir Jesús continuamente en su vida, y lo va a repetir por última vez en ya los últimos instantes previos a su sacrificio en la cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas se ha apresurado, había venido ya con los soldados, con los esbirros, hasta el lugar donde sabe que se reúnen los discípulos, y tal es la perfidia de Judas, que como señal será el saludo con un beso. Otro de estos signos que para algunos demasiado persignados escandaliza, y para otros demasiado pervertidos abusan del signo, pero el gesto es muy claro. Judas besa a Jesús. Sí, el beso fraterno, el beso auténtico, que es este signo de verdadera amistad entre Jesús y sus discípulos. Los ha llamado amigos hace un momento, y lo vuelve a llamar Jesús así a Judas. Por eso hace rato corregí, dije la última llamada, y corregí, es la penúltima, porque la última es en este momento. Podría decirle a Judas, ¡hey, traidor, sácate! ¿Qué me estás besando? No, Jesús le dice, amigo. Amigo le llama a Judas, sabe que lo está traicionando, pero espera que esa palabra amigo le mueva algo en el corazón a Judas y diga, caray, estoy entregando a mi amigo, al amigo que da padre la vida por mí. Era ya muy de noche, es decir, es el momento ya de la total pérdida de conocimiento de la realidad, y todos ellos huyen.
no soportan más las tinieblas. Solamente Juan seguirá al lado de Jesús. En un principio también Pedro, hasta que es denunciado por una criada en el patio aquel donde se calentaban los demás. Pero de esto hablaremos en otra ocasión, cuando analicemos un poco más con detalle el proceso judicial y el proceso religioso de Jesús, proceso legal, judicial, racional, occidental en la personificación de Pilato, y el proceso religioso, sacerdotal, bíblico de Jesús ante los sumos sacerdotes. Esto es todo por hoy. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Me encomiendo a sus oraciones y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.